cualquier agricultor, esté donde esté, cualquier ganadero, sea donde sea, tenga la posibilidad de la herramienta que él vaya a utilizar, pueda arrancar y pueda conectarla. Cuaderno de campo, pero si me finca no hay internet, ¿qué cuaderno de campo? Es que luego lo puedes cargar en remoto, no luego cuando llegues lo cargas en local. Es decir, tú en esta coordenada tienes que hacer tal tratamiento, en este otro tratamiento, cuanto no haya cobertura, lo apuntas, que apuntan las coordenadas. La tecnología está llegando al campo por dos cuestiones. La primera, por convencimiento. Hoy hay agricultores que han tenido que darle un giro a su explotación, pensar que lo tradicional se puede mantener, pero siempre hay que estar pendiente a nuevas tecnologías, a nuevos cultivos, a nuevas variedades, y otras veces ha venido por la propia necesidad. Donde antes no se daba algún cultivo, hoy ha tenido que modificarse, pero la tecnología ha venido al sector primario para quedarse. Nos tenemos que anticipar a lo que la administración ya le va a exigir al agricultor. Cierto. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias por acogerme en vuestra casa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, venir a visitarnos, a conocernos. Oye, a poder compartir un ratito contigo. Perfecto, que vamos a ver. Me consta que estás ocupado y además te pillado un poco resfriado, con lo cual se agradece doblemente el esfuerzo que estás haciendo. No hay problema, estamos para eso. Muy bien, Manuel, pues bueno, desde aquí, desde Radio Cable, pues queríamos mantener una entrevista contigo para compartir. Llevamos ya un tiempo colaborando, ¿no?, y viendo cositas y bueno, para compartir un poco la visión del sector, de este sector al que representáis, ¿no?, y de qué manera la tecnología impacta en él, ¿no? La tecnología está llegando al campo, yo diría que por dos cuestiones. La primera, por convencimiento. Hoy hay agricultores que han tenido que darle un giro a su explotación, pensar que lo tradicional se puede mantener, pero siempre hay que estar pendiente a nuevas tecnologías, a nuevos cultivos, a nuevas variedades, en fin, a muchas cosas. Hay que tener la mente abierta. Y otras veces ha venido por la propia necesidad. Donde antes no se daba algún cultivo, hoy ha tenido que modificarse, pues porque o bien el cultivo tradicional ha dejado de ser rentable, o bien porque la propia climatología ha hecho que sea inviable. En fin, unas veces por necesidad y otras veces por virtud, pero la tecnología ha venido al sector primario para quedarse. Sí, comentábamos antes realmente esto un poco, ¿no?, de qué manera las nuevas generaciones, que quizás son nativos digitales, aunque se van incorporando lentamente, tal como decíamos, también entiendo que se nota un poco este nuevo perfil más fresco cuando entra, ¿no?, un poco en el campo para de algún modo ya viene con más facilidad, para más abierto, ¿no?, las nuevas tecnologías. Sí, efectivamente, en nuestro sector tenemos los dos extremos. Tenemos el joven que se ha incorporado o que está pendiente de incorporarse o que quiere incorporarse, que conoce el sector pues por tradición familiar, porque el padre era agricultor, porque se ha criado en un entorno rural. Ese joven evidentemente tiene la mente mucho más abierta, viene preparado para aplicar y utilizar las nuevas tecnologías, sacar de ellas todo lo que le pueden dar, incluso pedirle algo más. Pero también tenemos el otro extremo, que es aquel agricultor que en nuestro sector más del 60% de los agricultores tienen más de 65 años. Claro. Con lo cual, entre vosotros, entre nosotros, entre los jóvenes que se incorporan, poco a poco hay que ir cambiando esa mentalidad y hay que ayudarles para que esa transformación ellos la vean como algo factible, necesaria, porque les va a ayudar, no porque no quede más remedio. Ahí está tal vez el quid de la cuestión y donde tendremos que incidir. Yo creo que, como otra vez hemos comentado, realmente las empresas también juegan un papel importante en ser facilitadoras de la tecnología, hacerlo fácil. Creo que es un poco la clave, hacerlo fácil y útil, ¿no?, que aporte valor. Claro, primero tienes que entrar a lo mejor por lo que un agricultor te pueda demandar, como es la simple consulta de la meteorología, del tiempo que le va a hacer en una semana, en 15 días o en un mes. Después, lo que son las comunicaciones que tiene que recibir de la administración o de su asociación, como es el caso de Asaja. Después, la intercomunicación entre los distintos agricultores de su zona, de su cooperativa. Y todo eso le está haciendo que poco a poco sea familiar para ellos, claro, el uso de una nueva tecnología que está aquí, que ya no podemos renunciar a ella, que no es que ha venido para quedarse, es que va a ser necesaria. Y a raíz de la entrada a través de esas cosas
que les son necesarias y que además las van usando, van a ir demandando y van a ir entrando en otras cuestiones, bueno, pues como es el análisis, como es la utilización de datos, como puede ser análisis de suelo, mercado, en fin, son muchas cosas que poco a poco van a utilizar ellos en su día a día en su explotación natural. Efectivamente, lo comentábamos antes de algún modo. Creo que la economía del dato, como llaman ahora, viene para todos los sectores y para el sector primario también. De hecho, es un sector bastante complejo, bastante dinámico. Porque los datos tú los tienes que utilizar para ayudarte y para ayudarte en tu toma de decisiones. Y eso también va a ser importante a la hora de esa utilización de las nuevas tecnologías, porque nos van a ayudar, primero, a estar mejor posicionados y segundo, a tomar decisiones más acertadas. A mí me gusta y me impresiona mucho la tecnología que veo en el campo, te lo comentaba antes, ver de qué manera el campo está muy tecnológico, no solo a nivel, digamos, de comunicación, otro tipo de historias que nos atañen a nosotros, ¿no? Sino también estoy viendo la cantidad de conocimiento que tiene que tener el agricultor hoy en día, o sea, digamos, tanto de químicos, de tierras, de tiempo, de tecnología, de maquinaria, o sea, que requiere mucha tecnificación, ¿no? Es así, Antonio, el agricultor ya es sabio de por sí. Totalmente. Porque ha trabajado con la naturaleza y la naturaleza nos enseña muchas cosas. Te dice desde cuándo tienes que sembrar, por ejemplo, una patata o un ajo, si la tienes que hacer antes o después de la luna llena. Y eso el agricultor no lo ha tenido que aprender porque haya ido a ninguna universidad. Eso lo ha aprendido la universidad de la vida. Y es importante, un agricultor, un ganadero, que sabe perfectamente, conoce perfectamente su rebaño, sabe cuando una oveja o una vaca está enferma, sabe incluso lo que le pasa. Tiene que tener el veterinario que le faculte y además le extienda la receta, pero muchas veces ellos, por el propio conocimiento de la observación, saben en el mundo en el que se mueven. Pero ahora todo eso hay que volcarlo y todo eso hay que tenerlo bastante más fácil, de acceso mucho más rápido, y ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, una empresa como la vuestra o una asociación como la nuestra. Efectivamente. Bueno, ahí de algún modo, bueno, pues nosotros llevamos bastante tiempo, ya 17 años casi, llevando Internet donde no lo lleva nadie y al campo hemos sido siempre pioneros en llevar esta solución. Quizá por eso ahora también estamos colaborando más estrechamente con vosotros, precisamente para esto, porque, a ver, de algún modo estamos viendo que cada vez es más necesario en el campo la conectividad, y es cierto que la conectividad en el campo hay veces que es buena y se soluciona con teléfono móvil en muchos casos, y en otros casos, como es nuestra experiencia y un poco también por vuestro requerimiento, algunas veces hemos encontrado que zonas en las que esa cobertura no llega. De algún modo nosotros hemos encontrado, digamos, desde hace tiempo un poco ese sitio en el que nos sentimos muy cómodos en el campo, porque Radio Cable dispone de soluciones para permitir digitalizar el campo. Y eso es una de las cosas en las que estamos cómodos porque, bueno, en Granada, por la industria primaria, el campo es muy potente. Nosotros, el sector primario, ocupamos el 90% del territorio provincial. Esos son muchos kilómetros, eso es mucha superficie. Y ese 90% del territorio provincial, no todo es territorio agrícola, hay una parte que es un territorio improductivo, porque está ocupado por el monte, correcto, por parques naturales, pero evidentemente son zonas rurales donde en algunos casos hay enclaves rústicos, enclaves que se están cultivando, enclaves que se aprovechan como alimentación o como efectivamente como pastos para el ganado. Luego tenemos que tener la posibilidad no solo de convencer al agricultor o al ganadero de que tiene que utilizar las nuevas tecnologías, que en algunos casos, como hablábamos antes, ya están convencidos, sino que ahora tenemos que ir a ese segundo paso, donde tú estés, nosotros tenemos que facilitarte tu conexión. No podemos dejar a ese agricultor, a ese ganadero, sin la posibilidad de conectarse, porque esté ubicado en una zona rural donde, bueno, las grandes empresas no llevan la conectividad. Nosotros tenemos que pensar que cualquier agricultor, esté donde esté, cualquier ganadero, sea donde sea, donde desarrolle su actividad, tenga la posibilidad de la herramienta que él vaya a utilizar, pueda arrancar y pueda conectarla. Ese es el trabajo que al que ahora tenemos que volcarnos, tanto vosotros como nosotros, porque es importante. Si ya están convencidos o si una parte importante van a convencerse, lo que después no podemos dejarlo estirado en medio del campo. No podemos decirle, pero aquí no llega la conexión, con lo cual tú no puedes beneficiarte de esas nuevas tecnologías. Hay que ser capaces de llevar
hasta el último extremo de la provincia esa conectividad. Bueno, y eso fue lo que nos apasionó este proyecto, este reto, oye, porque fue un poco cuando contactamos con vosotros, ya lo estábamos haciendo hace muchos años, pero de un modo un poco a demanda, ¿no? El fijarnos, centrarnos ahora en este sector primario un poco más de la mano de Asaja, pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el hecho de aceptar ese reto, ese desafío, decir, oye, pues tiene mucho sentido, de hecho lo estamos haciendo, pues también firmamos un convenio, ¿no? Con el que de algún modo, oye, pues podemos tener garantizarnos de algún modo esa cobertura, ¿no? Y hacer nuestros esfuerzos para conseguir que eso se pueda cumplir, ¿no? Que es un poco la... Claro, bueno, nosotros cuando nos planteamos el firmar el convenio con Radio Cable, pensamos dos cosas. Primero, que es una empresa granadina y nosotros siempre vamos a apostar por el terruño, claro. Siempre vamos a apostar por lo cercano. Pero segundo, también pensamos que es una empresa que ya tiene un historial en la actuación en el medio rural. ¿Cuál ha sido nuestro espíritu en todo esto? Pues sencillamente ser facilitadores, lo hemos dicho antes. Ser facilitadores, hacerlo fácil, ser conscientes de que esa demanda, esa necesidad está ahí en el campo, tenemos los recursos oportunos. Somos un operador, pero también somos ingeniería y he de reconocer que bueno, por mis habilidades y las de mi equipo nos gustan los desafíos y en este caso el poder llevar a distintas partes, aunque ya lo venimos haciendo de algún modo, el compromiso de garantizar llevar servicio a muchas partes supone utilizar nuestras redes, pero también utilizar mucha ingeniería, porque muchas veces las redes no se diseñan para que lleguen al medio rural. Nosotros quizás somos de los operadores que más capacidad tiene, capilaridad para llegar al medio rural en la provincia de Granada, pero aún así no se cubre todo. El desafío consiste sencillamente en buscar soluciones porque a ver las hay, y nosotros somos expertos en llevar soluciones del tipo de, primero, llevar el internet hasta la explotación. Eso, digamos, es como poner el internet allí en el sitio por los métodos que sean oportunos, ¿no? En segundo lugar, repartirlo dentro de la explotación. Y en tercer lugar, conectarlo con los dispositivos, sistemas, necesidades que tenga la explotación. Entonces, son esas tres partes. Y hay una parte de ingeniería que, insisto, nos gusta, nos seduce, porque más allá de la parte de operador, está la parte de ingeniería que nos permite poner en valor esas soluciones. Y lo que es más importante es, cuando consigue llevar esto a alguien que realmente lo necesita, lo valore, lo aprecia, la cara con la que te mira, cómo te lo agradece, decir, oye, claro, de verdad me está haciendo las cosas fáciles, ¿no? Y es un poco lo gratificante de todo esto, ¿no? Sí, eso es así. Tú decías que sois expertos en buscar soluciones. Nosotros somos expertos en plantear retos. Efectivamente. Así que os los vamos a seguir planteando. Claro que sí. Nosotros, cuando cualquier agricultor nos diga que tiene una necesidad, eso para nosotros es un reto que nos vamos a trasladar y para vosotros tiene que ser buscarle una solución. Claro, si me apura ya un poco por puntualizar, este convenio que hemos firmado viene precisamente a recoger esto, es decir, oye, el hecho de qué manera Radio Cable se compromete con Asaja para que con sus asociados que nos planteen cualquier necesidad, que nosotros haremos una consultoría, una visita a pie de campo, plantearemos soluciones sin compromiso para el agricultor, es decir, no en compromiso de nada, simplemente, oye, nos comprometemos a ir a plantearte una solución, luego la puedes aceptar o rechazar, claro, porque entendemos que el estar ahí, dar la solución es lo importante, y por el camino es de reconocer que estamos haciendo un estudio de mercado, estamos aprendiendo muchísimo, cada vez que salimos a campo, es más, me gusta personalmente ir al campo siempre que puedo, claro, aprendo muchísimo. Pero para nosotros esa era también otra parte de las ventajas que suponía firmar el convenio. Y era el decirle al agricultor, tenemos una empresa que sea cual sea tu problema, ellos van a ir a visitarte, van a ir a verlo y si tienes solución te la van a dar. Después tú podrás optar en aceptarla, no aceptarla, escoger ese camino o coger otro. Pero que no pienses que porque estés o bien retirado de los núcleos urbanos o bien en una zona donde la cobertura tú pienses que es imposible, pues a veces lo imposible se hace posible. Bueno, pues aquí tienes una empresa que nosotros entendemos que te puede ayudar a eso. En tus manos está el cogerlo, no cogerlo, el caminar por ese sendero o el ir por otro. Bueno, ese era un reto, como decía, que nosotros somos especialistas en plantear y lo vamos a seguir haciendo. También tenemos que pensar una cosa, Antonio, y es que nos tenemos que anticipar a lo que la administración ya le va a exigir al agricultor. Cierto. La administración cada vez quiere que el agricultor se interrelacione exclusivamente por Internet, que todo esté digitalizado, que tú ya la asistencia presencial, incluso para presentar un documento, que se elimine. Eso va a llegar porque es una apuesta de la administración que ya la está sacando para adelante.
Entonces, si eso va a llegar, lo que no podemos es volver la cabeza y decir, yo no quiero moverme en ese mundo. Tardará más o tardará menos, pero va a estar ahí. Luego, nosotros tenemos que educar digitalmente a la gente, que tengan esa interrelación asumida con la administración, pero que lo vayan haciendo poco a poco. De manera que cuando llegue la obligación al 100%, ya estén perfectamente preparados para cumplirla. Y que no sea algo que tienen que comerse el pan de un bocado, ¿no? Habrá que comérselo poco a poco. Sí, hay un periodo transitorio ahí en el que hay que irse adaptando. Y hay que ir trabajando en ese campo. Al ir de eso ahora un poco tocando el tema de cuaderno de campo, ¿no? Que está tan boca en boca, ¿no? Y generando tanta desazón, ¿no? Porque la gente anda muy preocupada con ese tema, pero por desgracia lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Efectivamente, claro, y ahí se planteaban algunas cosas, claro, cuaderno de campo, pero si me finca no hay internet, ¿qué cuaderno de campo? ¿No? Porque es que luego lo puedes cargar en remoto, no, luego cuando llegues lo cargas en local, pero claro, tú imagínate, si tú en esta coordenada tienes que hacer tal tratamiento, en este otro tratamiento, cuanto no haya cobertura, lo apuntas, que apuntas las coordenadas, tal, luego lo estamos complicando, no sé si me explico por lo cual. Sí, no, porque muchas veces, o casi siempre, se legisla desde el despacho sin conocer la realidad. La realidad es que el medio rural, el agricultor desarrolla su actividad a campo abierto y en zonas donde difícilmente hay cobertura en una gran parte del territorio. Bueno, eso hay que pensarlo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y efectivamente, bueno, pues eso es un acicate que tenemos que intentar cubrir entre todos. Efectivamente, y también la administración tiene su parte, entiendo, de responsabilidad, porque de algún modo esto, como decíamos, legislar ahí está hecho, pero ahora cuando empecemos en el camino nos encontraremos todas esas necesidades. Hay que pensar que las redes de telecomunicaciones no se diseñan para llegar al campo. Es cierto que llegan a muchísimas partes, pero un poco de rebote, porque un poco como lo que sobra, lo que está por medio, pero no se diseñan para llegar al campo. Hay zonas en las que ni llegan y difícilmente es que lleguen, ¿no? Entonces, de algún modo hay una parte ahí que esa parte del reto que decíamos. Claro, esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos entre todos. La administración primero que tiene que legislar también pensando para quién lo hace, dónde desarrollan su actividad y dónde se mueven. Y segundo, las empresas tienen que ir también, pues prestando servicios. A veces no siempre tienes que pensar en los núcleos urbanos, que evidentemente engloban a una gran parte importante de la población, pero hay mucha gente que vive diseminada. Bueno, pues esa gente paga impuestos igual que todos y tienen derecho a recibir los mismos servicios. De hecho, las estadísticas son muy sufridas, son como la política, los porcentajes. Lo admiten todo. Y cambia una palabra y dice, bueno, tenemos un 98% de cobertura de la población y luego el territorio no es la población y ahí está el campo. Entre el territorio y la población está el campo. Efectivamente. Entonces 98%, pues entonces en toda España entonces no hay ningún problema. No es así. Población, pero es que en el territorio solo hay población en los núcleos, por tanto tenemos cobertura en los núcleos con la red de telefonía móvil, que la verdad es que es bastante buena la cobertura de telefonía móvil en España, pero aún así lo que es el territorio el resto del territorio, lo que no es población, que es territorio. Granada tiene 174 municipios. De los 174 municipios, el 80% tienen menos de 3.000 habitantes. Sí. Y de ese 80% yo no tengo el dato, tú posiblemente sí, pero yo creo que de ese 80% posiblemente la mitad tenga una cobertura muy difícil, ¿eh? En el propio núcleo de población. Si nos salimos del núcleo de población, la cobertura ya es ninguna. Luego, efectivamente, si utilizamos solo el dato de cobertura de la población, es muy alto, como tú dices, pero hay que irse al dato real, que es el dato de la superficie. Efectivamente. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que todavía queda mucho trabajo por hacer. Efectivamente. Muy bien, hay otra cosa que lo comentábamos antes también, me parece interesante. Bueno, ahora el tema del cuaderno de campo y lo que venga, pues va a costar su adaptación y demás. Es lo que está mucho más implantado la economía del dato, como decíamos antes. Y antes tú lo comentabas, Manuel, el valor del dato para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, creo que a la larga el campo, el sector primario va a agradecer muy mucho, digamos, el tener ese histórico de datos, de comportamiento, tanto localmente como a nivel general, ¿no? O sea, el poder sacar esas conclusiones, esos mapas, esas gráficas, esos históricos que te den lugar a conocer esa información, digamos, metro a metro, porque el cuaderno de campo, bueno, está llegando, pero
Quiero pensar que cuando pasen unos años y eso se estuviera haciendo medianamente bien, la información que hay detrás va a ser brutal. Quiero decir, lo que se podrá analizar y sacar conclusiones de eso a nivel macroeconómico y microeconómico puede ser muy interesante para el campo. Y eso sería imposible si no es con la tecnología y a pie de campo. Insisto, que eso va a costar a trabajo adaptarse, pero creo que a la larga, al menos por esa parte, posiblemente nos podamos ganar. Sí, de todo esto vamos a tener que sacar enseñanzas positivas. Una de ellas va a ser lo que tú estás diciendo. Vamos a tener a nuestra disposición una cantidad de datos que al final te tienen que ayudar para mejorar tu explotación, para mejorar tu comercialización, para mejorar tu sistema para mejorar, en resumidas cuentas, para mejorar la economía y para mejorar tu empresa. Para eso está el análisis de los datos y para eso tiene que estar también todas estas nuevas tecnologías. Y luego en otra ocasión también comentábamos, no recuerdo el tema de, por ejemplo, los pastores, la cobertura. Claro, que a los pastores les resultaba complicado, a los ganaderos, contratar pastores en zonas en las que no había cobertura de internet, porque de algún modo, claro, las nuevas generaciones, pues claro, si encima los dejas solo con un rebaño sin internet, pues como que no lo quieren, ¿no? O sea, es más difícil la contratación, o temas de seguridad. Estamos tan acostumbrados que vamos con el móvil, si me pasa algo puedo llamar, pero solo el que está en el campo y está solo con un tractor le pasa algo y ve que no tiene cobertura, pues de algún modo también tiene su... Claro, está vendido. Que las damos por sentadas y no están resueltas, ¿no? Sí, para la ganadería también es importante, como tú bien decías, efectivamente, desde poder controlar el ganado en extensivo, saber dónde está en cada momento y si puede plantear algún problema porque se pase... Bueno, pues, por ejemplo, pensemos en un espacio natural protegido, en un parque nacional, en un parque natural, donde el pastoreo puede estar permitido en una zona y prohibido en otra. Bueno, pues la tecnología nos va a ayudar a controlar a nuestros animales para que no se trasladen de zonas permitidas a zonas prohibidas, por ejemplo, o poderle facilitar la alimentación al ganado para pasarlo de unas cercas a otras, en fin. La ganadería también es importante la utilización de las nuevas tecnologías. Sobre todo, hacerle más fácil la vida al propio ganadero, que eso es importante. Creo que ahí está la clave, ¿no? Lo decimos también por las nuevas generaciones, la incorporación de las nuevas generaciones, creo que va a tener mucho que ver con también un modo, a ver, que no sea tan esclavo, no sé, el campo, la ganadería siempre han sido profesiones muy esclavas, lo seguirán siendo, pero quizá yo entiendo que la tecnología debe ser un facilitador para aflojar un poco eso, ¿no? Y permitir que las nuevas generaciones encuentren un sitio donde puedan ser personas, digamos, no estar tan condenadas a un trabajo tan esclavo, y aún así que todo funcione igual, ¿no? Y la tecnología debe ser un facilitador, entiendo, que permita esto. En la ganadería más que la agricultura, porque la ganadería requiere un trabajo y un cuidado diario, porque el ganado come todos los días, ¿sale? Entonces todo esto te tiene que ayudar para que te sea más fácil tu trabajo, la realización de tu trabajo, para que te sea mucho más fácil el control de los animales, la facilidad, el facilitarle la alimentación, en fin. En la ganadería yo creo que la ayuda de las nuevas tecnologías se ve en el día a día, mientras que en la agricultura la vas a ver a lo largo de las cosechas, a lo largo de las campañas, pero aquí lo vas a ver en el día a día. Sí, yo creo que en la ganadería supervisión de muchos parámetros, incluso la vigilancia de los propios animales y demás, es importante. Pero fíjate, la agricultura es una parte también que me apasiona mucho, el control del agua. Por esto de que tenemos el control del agua, oye, que ya estamos viendo la sequía que estamos sufriendo, ¿no? Los decretos de sequía que están por la vista también, ¿no? De que, oye, está la cosa complicada, ¿no? Entonces la gestión del agua, y me apasiona mucho el ver de qué manera la tecnología puede ser un facilitador que te permita gastar el agua justa, digamos, optimizar ese recurso tan preciado que es necesario, ¿no? El agua en este país tiene dos problemas. Uno es la escasez y el otro es la falta de distribución. Si nosotros somos conscientes de que el agua es un bien escaso, pero que aunque sea un bien escaso podemos utilizarlo de manera racional, correcto, pues tendremos que utilizar la tecnología para ese uso racional del agua. El ciclo del agua tenemos que ampliarlo. Al agua hay que darle como mínimo 3 vueltas. La misma gota nos tiene que servir para beber, para ducharnos y para regar. Y es la misma gota, porque la que bebemos se queda dentro, aunque después la expulsemos, está claro. Pero la que utilizamos para ducharnos se termina yendo por el sumidero y termina en una depuradora que después termina en el río, en el mejor de los casos.
tenemos que cambiar la cultura del agua y tenemos que utilizar las nuevas tecnologías para tener perfectamente controlado desde agua superficial, pero también acuíferos, saber cómo están, si hace falta recargar o no recargar. Cuando nosotros estemos utilizando el agua para riego, ¿cuándo es mejor regar? Si por la mañana, por la tarde, por la noche. Si hoy es mejor que mañana o pasado mañana es mejor que hoy. Todos esos parámetros los tendremos que analizar, tendremos que tenerlos perfectamente estudiados y nos van a ayudar, primero, a optimizar el uso del agua, segundo, a que con menos agua podemos tener más rendimiento y tercero, evidentemente, a mejorar la economía. El riego es imprescindible, pero el uso y la cultura del agua es más necesaria todavía. Agradeceros la invitación a esta charla con vosotros en vuestras instalaciones y nada, decir que estamos dispuestos a seguir trabajando, a desarrollar y vertebrar digitalmente al campo y agradeceros vuestro apoyo, evidentemente. Pues nada, Manuel, por nuestra parte manifestarte muy agradecido de que nos visites, que recogemos el guante, que estamos ahí, que nos gusta lo que hacemos, que estamos en nuestra tierra, que estamos con nuestra gente, estamos haciendo lo que nos gusta hacer en nuestra tierra. Y eso es lo más valioso que tenemos. Eso es importante. Compartimos una visión de largo plazo, que el campo, el agricultor, el ganadero siempre tiene visión de largo plazo. En el mundo de la tecnología eso no es habitual. En nuestro caso tenemos esa visión, nos ha traído hasta aquí y nos llevará muy lejos y hacerlo en compañía de gente con la que te sientas cómoda como vosotros creo que va a ser lo importante, disfrutar del camino. Muy bien, pues muchas gracias, lo andaremos juntos ese camino. Manuel, encantado. Igualmente.